Este podcast se grabó en mayo del 2024. Consulta actualizaciones y reformas referentes al tema. Si crees que en tema de impuestos el gobierno es tu peor enemigo, aún te falta mucho por conocer. Esto es Eruditas Fiscalistas. Muy buenos días, queridos eruditos. Bienvenidos a una edición más de Eruditos Fiscalistas, con una emisión de temas de actualidad que vamos a presentar un tema interesantísimo, recordando que estamos en mayo del 2024 grabando este podcast y entonces ya se vencieron los plazos para presentar las declaraciones anuales tanto de persona física como de persona moral. Y el título de nuestro podcast el día de hoy es "No presentaste tu declaración anual", ¿qué es lo que podemos esperar? Y para darle entrada al tema, quiero darle la bienvenida a mi estimado Adrián, el licenciado Adrián Santamaría, el fiscalista del Fistol. Adrián, buenos días. ¿Qué podemos esperar si no presentaron su declaración anual los contribuyentes? Hola, mi querido Rafa Vargas, su consultor fiscal de cabecera. Así es, buen día a nuestros eruditos que nos escuchan. Bueno, evidentemente es una obligación fiscal importante. Sugerimos que se debe de presentar a la brevedad. ¿Qué pasó si llegaron los términos? Yo soy persona física, 30 de abril, y no la presenté. Soy persona moral, 31 de marzo, tampoco la presenté. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero que nada, pues checar mi contabilidad, evidentemente, platicar y estar cercano a mi contador y presentar a la brevedad esta declaración. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué me puede llegar a pasar si yo no la presento y llega algún requerimiento de autoridad? Bueno, si eso sucede, pues pueden pasar muchas cosas y por desgracia la mayoría o todas de ellas malas. Puede ser desde algún tipo de detonante de una revisión electrónica o física, o puede ser también que nada más sean temas de multas, pero bueno, multas elevadas por cada omisión de cada obligación, puede venir una multa. Entonces, si somos sujetos de 4 o 5 impuestos, puede llegar de cada impuesto su respectiva multa. Entonces, se empieza a convertir algo oneroso. Digamos que esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que si ustedes cumplen espontáneamente, que es el término que maneja la ley, el pago espontáneo, no se van a hacer acreedores ni a recargos ni a multas. Existen muchas controversias, mi querido Rafa, lo hemos platicado o discutido con distintos contadores que nos dicen que pues ya, si no se presentó en tiempo y forma, ya tengo que pagar multas, recargos y actualizaciones. Lamento diferir, porque inclusive existen jurisprudencias al respecto. Lo único que sí tenemos que pagar van a ser las actualizaciones, multas y recargos, y no, siempre y cuando, es importante esto, siempre y cuando no haya existido un requerimiento formal de la autoridad. Esto es una notificación en el buzón tributario o una notificación personal donde se requiere el pago de eso. Si es de esos correos muy masivos, pues a final de cuentas ni siquiera es considerado por los tribunales como un acto de molestia. Entonces, básicamente no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya pasó nuestro tiempo, tenemos que presentar nuestra cantidad de impuestos omitidos actualizada y en función de presentada esa declaración, pagar el impuesto respectivo. Repito, si no ha habido un requerimiento formal, es un pago espontáneo y no tienen obligación de pagar multas y recargos. Así, ¿cómo ves, mi Rafa? No, pues de inicio, pues para los contribuyentes que no lo han hecho, es urgente. Ya hágalo lo más pronto posible. Por supuesto que hemos escuchado en el despacho que algunos clientes no las presentan porque no tienen realizada su contabilidad. Entonces, evidentemente, lo primordial en estos días, para quien no lo ha hecho y que no tenga su contabilidad, pues es poner al corriente la contabilidad del año pasado para presentarla, esperando que no llegue pues ningún aviso por parte de la autoridad y no se hagan acreedores a estas multas. Y por otra parte, pues súper bien que si se presenta antes de que llegue algo, pues se eviten los recargos y las multas, aunque se tengan que pagar solamente las actualizaciones, pero para nuestros contribuyentes no lo dejen pasar ni un día más. Inclusive
mi querido Adrián, podríamos dar como tip, si no tienen la contabilidad completa, pues presentarla como la tengan y después podrán presentar una declaración complementaria donde presenten aquello que no estaba pues totalmente relacionado, estipulado con el resto de sus ingresos o sus deducibles, sus gastos, lo que no hayan tenido pues hasta el momento, pero el omitir esta obligación fiscal definitivamente puede traer consecuencias graves. Lo peor, lo menos peor es, como bien lo comentaste, una multa, pero pues puede ser el detonante de una revisión, de que la autoridad diga, pues ¿por qué no la presentó? Aquí hay algo extraño, y entonces tengan consecuencias graves donde ya pues tengan que tener una defensa por parte de un abogado fiscalista. Fíjate, mi querido Rafa, qué extraordinario tip acabas de dar. Eso es muy cierto. Para evitar que nuestro 32D se vea afectado y para cumplir con mi obligación de presentar la anual, así es, se puede presentar una declaración previa, por así llamarle, y luego, ya con los números perfectamente afinados, una declaración complementaria. Solo habrá que hacer una anotación aquí, en ceros no. Categóricamente no presenten declaraciones en ceros. Nos ha llegado algunos asuntos, pocos, pero han llegado, donde se puede acusar de defraudación fiscal que una empresa tiene ingresos millonarios y por premura o por desconocimiento del contador presentan en ceros y tiempo después, varios meses después, 6, 8 meses, 12, 15, 18, presentan la complementaria y ya parece entonces ya fue muy tarde porque ya puede haber un requerimiento. Entonces, sí, presenten el día en que debe ser o a la brevedad sus números lo más apegados a la realidad, tratar de afinarlos lo más pronto posible y luego con la declaración complementaria se presenta, se enderezan esas cifras y se paga su impuesto. Así es, y pues bueno, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Les dejamos nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda pueden escribirnos en @eruditosfiscalistas en Instagram y en Facebook. Y ya solamente quedaría la acción erudita, nuestra famosa acción erudita. Adrián, ¿cuál sería? Presente su declaración en las fechas estipuladas en ley y si no las tiene listas, preséntela cuanto antes con impuestos y su cálculo lo más apegado a la realidad, para que pueda usted apegarse a la facultad de presentar una declaración complementaria, que también hágalo a la brevedad. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerden que nosotros somos prácticos, somos directos, pero sobre todo somos eruditos fiscalistas. Gracias. Gracias por escucharnos. Hoy ya eres un poco más erudito. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.